Los ciclos ocultos de la mente. Jacob, un diseñador freelance de 32 años, tiene un ritual extraño. Son las 8 de la mañana, y mientras muchos revisan correos o se pierden en las redes, él enciende un temporizador de 90 minutos y se sumerge en su trabajo más exigente. No hay distracciones, no hay pausas, solo enfoque absoluto. La razón está en la biología. El cerebro humano funciona en ritmos ultradianos, ciclos naturales de unos 90 minutos, en los que alcanzamos la máxima concentración y creatividad. En lugar de desgastarse con maratones interminables, Jacob divide su jornada en bloques intensos, seguidos de breves descansos. El resultado es sorprendente. Logra más antes del mediodía de lo que antes alcanzaba en todo un día. Pero no es solo productividad. Su mente se siente nítida, ligera, como si funcionara con una precisión quirúrgica. Lo que parece disciplina rígida es, en realidad, un modo de sincronizarse con la forma en que su cerebro está diseñado para rendir. La inteligencia en movimiento. Cuando termina ese primer bloque, Jacob no prende la televisión ni revisa el celular. Sale a caminar, sin audífonos, sin interrupciones, solo él y el entorno. Lo que parece una pausa simple es un acto profundamente inteligente. Al caminar, el cerebro activa la red en modo por defecto, un estado mental que potencia la creatividad y las conexiones inesperadas. Es el mismo estado que aparece al soñar despiertos o al dejar volar la imaginación. Además, caminar mejora la circulación, reduce el estrés y fortalece la memoria. Figuras como Beethoven y Steve Jobs lo sabían. Ambos confiaban en las caminatas como generadoras de ideas. Para Jacob, este hábito es como darle un masaje al cerebro, un espacio en el que surgen soluciones que no encontraría frente a la pantalla. Comer para el cerebro. Al mediodía, Jacob prepara su comida. No se trata de un banquete pesado ni de comida rápida que lo adormece. Prefiere alimentos que se han demostrado aliados del cerebro. Salmón cargado de omega 3, arándanos llenos de antioxidantes y un poco de chocolate oscuro para mejorar la circulación cerebral. Pero el secreto no está solo en el menú, sino en la actitud. Jacob practica la alimentación consciente. Nada de pantallas, nada de desplazarse entre correos o redes mientras mastica. La ciencia muestra que cuando comemos distraídos, el cuerpo digiere peor, se eleva el cortisol y ni siquiera registramos la saciedad. Comer con presencia le da a Jacob no solo nutrientes, sino también claridad mental para lo que vendrá. Su almuerzo se convierte en una pausa sagrada, un momento para resetear la mente y prepararse para la segunda mitad del día. Domar al demonio de la dopamina a las 3 de la tarde, cuando la mayoría busca un respiro en redes sociales o revisa compulsivamente sus notificaciones. Jacob decide hacer lo opuesto, desconectar. Apaga su teléfono, silencia alertas y se da un espacio sin pantallas. ¿Por qué? Porque cada notificación, cada like y cada vibración es como una chispa de dopamina. Al principio se siente bien, pero con el tiempo esa estimulación constante crea un círculo vicioso, menos enfoque, más ansiedad y una mente que vive cazando la próxima recompensa instantánea. Es un festín vacío que roba profundidad de pensamiento. Al crear zonas libres de tecnología, Jacob está reentrenando su cerebro. La calma que encuentra en ese silencio se convierte en un terreno fértil para el pensamiento profundo. Problemas que parecían gigantes comienzan a desarmarse. Las ideas fluyen con mayor nitidez y la memoria se asienta con más fuerza. Es como bajar el volumen de un ruido insoportable para, finalmente, poder escuchar la melodía. En ese silencio, Jacob descubre que la mente, lejos de aburrirse, despierta a un nivel más auténtico de claridad y creatividad. La curiosidad como fuente de juventud mental. Cuando el reloj marca las 5 de la tarde, Jacob no enciende Netflix ni se hunde en el sofá. Prefiere tomar un libro, escuchar un documental o perderse en un tema que despierte su curiosidad genuina. No busca fórmulas mágicas de autoayuda ni consejos de productividad. Elige aprender por el simple placer de descubrir. La ciencia respalda su elección. La curiosidad activa el sistema de recompensa del cerebro, las mismas áreas que responden al dinero o al chocolate. Lo fascinante es que, cuando sentimos curiosidad, no solo recordamos mejor lo que estamos aprendiendo, sino también cualquier otra información adquirida en ese mismo momento. Es como si la mente dijera, esto importa, guárdalo todo. Para Jacob, explorar una biografía, un artículo inesperado o incluso un tema trivial en Internet se convierte en una especie de ejercicio cardiovascular mental. Cada nueva pregunta ejercita su flexibilidad cognitiva, su capacidad de conectar ideas y su deseo de seguir aprendiendo. Porque, al final, no dejamos de aprender porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de aprender. Y Jacob, con cada chispa de curiosidad, mantiene su mente joven, despierta y en constante expansión. El choque frío de la resiliencia. A las 6:30 de la tarde, Jacob se dirige a la ducha. Pero no abre la llave de agua caliente, sino la de agua fría.
La primera sensación es un impacto brutal. La piel se eriza, la respiración se acelera y el cuerpo grita por salir de ahí. Sin embargo, Jacob permanece. ¿Por qué hacerlo? Porque la exposición breve al frío desencadena una cascada de reacciones neurológicas. El cerebro libera norepinefrina, un neurotransmisor que agudiza la atención, eleva el ánimo y despierta al sistema nervioso como si se tratara de un relámpago interno. Es una especie de energía pura, natural, sin efectos secundarios. Además, este hábito fortalece algo más profundo que el cuerpo, la resiliencia mental. Al enfrentarse cada día a un estímulo incómodo, Jacob entrena a su cerebro para manejar la incomodidad, para no huir de lo difícil. Y esa disciplina se traslada a su vida diaria. Decisiones más firmes, emociones más estables, mayor control frente a la frustración. Al salir de la ducha, siente como si una descarga eléctrica recorriera su mente. Está más despierto, más presente, más dueño de sí mismo. Lo que empezó como un reto incómodo se ha convertido en uno de los rituales que más potencian su fortaleza mental, el verdadero poder del sueño. Cuando llega la noche, alrededor de las 10, Jacob comienza a desconectarse. Nada de pantallas, nada de desplazarse sin fin entre notificaciones. Prefiere una luz tenue, un libro en sus manos y a veces unas líneas escritas en su diario, porque el sueño no es solo descanso, es reconstrucción cerebral. Durante la noche, el cerebro elimina toxinas acumuladas, consolida los recuerdos y forma nuevas conexiones neuronales. Es como si cada jornada fuera un entrenamiento. Y el sueño, el momento en el que el músculo de la mente realmente crece. Si se descuida este proceso, todo lo logrado en el día se deteriora. La memoria se fragmenta, la concentración se quiebra y la creatividad se apaga. Jacob lo sabe, por eso protege sus 7 a 9 horas de descanso como si fueran sagradas. No se trata de un lujo, sino de un cimiento invisible que sostiene todo su progreso. En esa entrega al sueño profundo, Jacob obtiene la verdadera recompensa de su disciplina diaria, una mente que despierta fresca, lista para seguir expandiéndose, porque en la oscuridad silenciosa de la noche es donde ocurre la magia que convierte el esfuerzo en evolución, movimiento ligero, claridad profunda. A las 7 de la tarde, Jacob no se lanza a levantar pesas como un atleta obsesionado, ni busca romper récords en el gimnasio. Prefiere algo distinto, movimientos suaves, un poco de yoga, estiramientos prolongados o una bicicleta a ritmo tranquilo mientras escucha música relajante. Este tipo de ejercicio ligero tiene un impacto enorme en su mente. Durante la actividad, el cuerpo libera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína conocida como fertilizante neuronal. Este compuesto fortalece las conexiones entre neuronas, fomenta la creatividad y protege al cerebro del desgaste. Jacob entiende que no siempre es la intensidad lo que marca la diferencia, sino la constancia y la intención. El movimiento pausado limpia la niebla mental, reduce el cortisol y abre espacio para la reflexión. No está buscando abdominales de revista, está buscando claridad. Y lo curioso es que esa claridad llega con fuerza. Mientras estira o pedalea suavemente, siente cómo su mente se reorganiza, cómo ideas que antes parecían confusas se alinean con nitidez. El cuerpo se relaja, pero el cerebro se enciende. Es una paradoja hermosa, moverse despacio para pensar más rápido. El diario del problema pendiente. Antes de dormir, Jacob abre su cuaderno, pero no escribe un resumen de su día ni se dedica a volcar emociones sin rumbo. Se concentra en un solo problema no resuelto, algo que lo inquietó, un reto creativo, una decisión difícil. Lo describe con detalle, lo reformula en distintas palabras y luego cierra el cuaderno sin buscar una respuesta inmediata. Este hábito tiene un fundamento poderoso. El cerebro continúa trabajando en los asuntos inconclusos, incluso mientras dormimos. Es un fenómeno conocido como incubación inconsciente. Al dejar el problema abierto, la mente sigue explorando caminos posibles en silencio, conectando ideas y reorganizando información. Muchas veces, Jacob descubre al día siguiente que la solución aparece sola, en la ducha, en un paseo o incluso en un instante de calma. Es como si el cerebro le susurrara: ya encontré una salida. Este ritual transforma la manera en que afronta los obstáculos. En lugar de verlos como cargas, los convierte en oportunidades de entrenamiento mental. A lo largo del tiempo, este simple acto fortalece su capacidad de pensar estratégicamente, le da confianza y lo hace menos esclavo de la ansiedad. Porque cuando aprendes a confiar en que tu mente seguirá trabajando incluso en silencio, los problemas dejan de ser amenazas y se convierten en semillas de crecimiento. Una visión como norte. Cada mañana, al sentarse frente a su escritorio, Jacob levanta la vista hacia un papel pegado en la pared. En él hay una sola frase: su meta a largo plazo. No es una lista interminable de pendientes, ni una motivación superficial.
sino una visión clara que le recuerda hacia dónde quiere caminar. Este gesto sencillo transforma la manera en que funciona su cerebro. La dopamina, ese químico que tantas veces se dispersa en recompensas rápidas como notificaciones o compras impulsivas, aquí encuentra dirección. Ya no se trata de buscar gratificación inmediata, sino de vincular cada esfuerzo diario con un objetivo mayor. El efecto es profundo. Cuando la mente percibe que lo que hace tiene un sentido, incluso el esfuerzo más duro empieza a sentirse como una victoria. La visión se convierte en una brújula invisible que alinea las pequeñas acciones con el destino que desea alcanzar. Jacob no depende de la motivación pasajera, sino de un sistema de recompensas internas que se activa con cada paso hacia adelante. Así, incluso en los días difíciles, encuentra energía en la certeza de que avanza en la dirección correcta. Porque cuando el cerebro aprende a disfrutar del proceso, el camino deja de ser un sacrificio y se convierte en una fuente constante de impulso. La descarga mental nocturna. Son las 9:30 de la noche, y Jacob tiene otro ritual antes de dormir. Toma una libreta en blanco y comienza a escribir sin orden ni filtros. Tareas pendientes, preocupaciones, ideas sueltas, incluso cosas triviales como la lista del supermercado o un correo que olvidó responder. Todo lo que ocupa espacio en su mente termina en esas páginas. Este ejercicio se conoce como descarga mental y tiene un respaldo psicológico importante. Nuestro cerebro no está diseñado para almacenar listas interminables de pendientes. Está hecho para resolverlos. Por eso, cuando acumulamos pensamientos sin darles salida, sentimos ansiedad y fatiga. Los psicólogos llaman a esto el efecto Zeigarnik, la tendencia de la mente a quedarse atrapada en lo inconcluso. Al volcarlo todo en papel, Jacob le envía una señal a su cerebro. Esto ya no depende de ti. Está guardado. Y el efecto es inmediato. La tensión disminuye, el descanso llega más profundo y la mente despierta al día siguiente con un lienzo en blanco, lista para crear sin arrastrar el peso de ayer. Lo que parece un simple desahogo se convierte en un sistema de limpieza mental, un cierre de jornada que le permite dormir más ligero, sin que su mente siga corriendo en círculos en medio de la noche. El poder de enseñar para recordar. Cada noche, antes de dormir, Jacob dedica unos minutos a repasar algo que aprendió durante el día. Puede ser un dato curioso de un libro, una idea escuchada en un podcast o incluso una reflexión personal, pero no se limita a recordarlo. Lo explica en voz alta, como si estuviera enseñándoselo a un niño. Este hábito tiene un fundamento sólido en la ciencia del aprendizaje. Se llama la técnica Feynman y parte de una premisa simple. Solo cuando puedes explicar algo con tus propias palabras, realmente lo comprendes. El acto de enseñar obliga al cerebro a organizar la información, simplificarla y conectarla con lo que ya sabe. Es entonces cuando el conocimiento deja de ser teórico y se convierte en parte de uno mismo. Para Jacob, estos 5 minutos valen más que horas enteras de estudio pasivo, porque no se trata de acumular datos, sino de transformarlos en comprensión real. Y cada vez que lo hace, siente cómo su memoria se fortalece y cómo sus ideas se vuelven más claras. Este ritual le recuerda algo esencial. Aprender no es repetir, es transmitir. Y al convertir el conocimiento en palabras propias, Jacob entrena a su mente para crecer un poco más cada día, incluso en los instantes más sencillos de su rutina. El entrenamiento de la disciplina. 2 veces por semana, Jacob entra al pequeño gimnasio de su edificio. No lo hace para presumir músculos ni para alcanzar un físico perfecto. Su objetivo es distinto: entrenar la disciplina mental a través de la fuerza física. Elige ejercicios básicos: sentadillas, flexiones, levantamientos con mancuernas. Nada espectacular, nada que alguien grabaría para redes sociales. Lo importante no es la intensidad externa, sino lo que ocurre dentro de su mente. Cada repetición es un recordatorio de que el progreso surge al enfrentar la resistencia. El esfuerzo físico libera hormonas como la testosterona y factores de reparación cerebral como el IGF-1 que fortalecen tanto al cuerpo como a la mente. Pero, más allá de la biología, Jacob descubre algo más profundo. Cada vez que empuja su límite, su cerebro aprende que el disconfort es crecimiento. No es un entrenamiento para el ego, es un entrenamiento para la resiliencia. La incomodidad de los músculos ardiendo se convierte en una metáfora que lo acompaña durante el día. Si puede superar esa tensión, también puede enfrentar un problema complejo o una situación difícil en su vida. Lo que Jacob fortalece en ese gimnasio no es solo su cuerpo, sino la convicción de que la perseverancia, incluso en lo pequeño, construye una mente inquebrantable, el silencio como arma secreta. En algunas mañanas, Jacob empieza el día sin pronunciar una sola palabra. No responde mensajes,
No atiende llamadas, ni siquiera pone música. Simplemente permanece en silencio absoluto mientras prepara su café y organiza sus primeras horas. Puede parecer extraño, pero ese silencio es un arma poderosa. En las primeras horas del día, la corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de la lógica y la toma de decisiones, comienza a activarse poco a poco. El silencio le da espacio para encenderse sin sobresaltos, como si fuera el arranque suave de una máquina delicada. Monjes, filósofos y hasta grandes inventores como Nikola Tesla practicaban rituales similares. Sabían que el silencio no es vacío, sino un terreno fértil donde nacen la claridad y las ideas más brillantes. Jacob lo siente en carne propia. Esos minutos de quietud le regalan una ventaja invisible. Cuando el resto del mundo apenas despierta, él ya tiene la mente alineada, clara y lista para trabajar con profundidad. El silencio se convierte en una especie de calentamiento cognitivo, un espacio en el que no se siente aislado, sino mentalmente adelantado al resto. Y así, lo que parece un lujo extraño en una sociedad llena de ruido, se convierte en una de las herramientas más poderosas para mantener su mente aguda y enfocada. La pausa de gratitud. A las 10:45 de la noche, cuando el día ya está llegando a su fin, Jacob abre un cuaderno desgastado. No escribe largas reflexiones ni repasa minuciosamente lo que hizo. Solo anota 3 cosas por las que se siente agradecido. A veces es algo profundo, como una conversación significativa. Otras es tan sencillo como el sabor de un buen café o el calor del sol durante su caminata matutina. Este hábito, aunque breve, transforma su manera de ver el mundo. Practicar la gratitud cambia literalmente la química del cerebro, reduce el cortisol, aumenta la serotonina y mejora la calidad del sueño. Pero, más allá de lo biológico, lo que hace es reentrenar la atención. En lugar de enfocarse en lo que falta, Jacob entrena a su mente para reconocer lo que funciona, lo que ya está presente. Con el tiempo, este cambio moldea su lenguaje interno. La queja deja de ser protagonista y es reemplazada por un enfoque en los avances, en los pequeños logros que normalmente pasan desapercibidos. Y esa práctica diaria, tan sencilla como escribir 3 líneas, se convierte en una fuente de estabilidad emocional y motivación. Cada noche, antes de dormir, Jacob no solo cierra un día más, se asegura de que su mente termine enfocada en la luz y no en la sombra. Y esa, quizá, es una de las victorias más poderosas de su rutina. La siesta estratégica. Entre la 1 y las 2 de la tarde, cuando la energía comienza a decaer, Jacob no se obliga a continuar como si nada. En lugar de luchar contra el cansancio, se recuesta en el sofá, pone un temporizador de 20 minutos y cierra los ojos. No más, no menos. Para muchos, una siesta es sinónimo de flojera, pero la ciencia muestra lo contrario. Un descanso breve puede mejorar la consolidación de la memoria, afinar la concentración y regular las emociones. La clave está en la duración. Más de media hora puede llevarte a un sueño profundo que interfiere con el descanso nocturno, pero 20 minutos son suficientes para recargar la mente, sin arrastrar pesadez. Cuando despierta, Jacob siente como si hubiera pasado por un reinicio mental. Sus pensamientos son más claros, la irritabilidad desaparece y la creatividad se enciende de nuevo. Es un pequeño pit stop cerebral que lo prepara para la segunda mitad del día con más calma y lucidez. Lo que muchos consideran un lujo innecesario, él lo ha convertido en una estrategia de productividad y bienestar, porque a veces el secreto no está en empujar más fuerte, sino en saber detenerse a tiempo para regresar con mayor fuerza. El poder de la conexión humana. No importa lo ocupado que esté, Jacob se asegura de tener al menos una interacción humana real cada día. No se trata de mensajes de texto ni de correos electrónicos, sino de algo presencial. Un café con un amigo, una caminata con un colega o una charla breve con un vecino. En un mundo dominado por pantallas y notificaciones, este hábito es más poderoso de lo que parece. La interacción cara a cara libera oxitocina, una hormona que reduce la ansiedad, fortalece la memoria y mejora la capacidad de comunicación. Es, en cierto modo, un lubricante emocional que mantiene en equilibrio las relaciones y la mente. Para Jacob, estas conexiones son un recordatorio de que no todo se trata de productividad y metas individuales. Compartir tiempo con otros le devuelve humanidad, le ofrece nuevas perspectivas y lo ayuda a salir del aislamiento mental que muchas veces generan las rutinas estrictas. Cada conversación, por pequeña que sea, actúa como un ancla emocional. Le recuerda que la mente no solo necesita estímulos intelectuales, sino también calor humano. Y esa combinación de claridad interna y conexión externa es lo que mantiene su equilibrio en un mundo que,
De otra manera, podría volverse frío y solitario. La luz del sol como medicina natural. Cada mañana, dentro de los primeros 30 minutos después de despertar, Jacob sale de su casa y se expone a la luz del sol. No lo hace para revisar el clima, ni como una obligación rutinaria. Simplemente se queda de pie, respira profundo y deja que la luz bañe su rostro. La razón es biológica. La luz solar temprana le envía una señal clara a su cerebro. Es de día, es hora de activarse. Esa exposición natural incrementa los niveles de serotonina, mejora el ánimo y, lo más importante, ajusta el ritmo circadiano. Este reloj interno regula cuándo debemos estar despiertos y cuándo debemos descansar. Gracias a esa pequeña dosis de sol matutino, por la noche su cuerpo produce melatonina de forma más eficiente, lo que le garantiza un sueño profundo y reparador. No se trata de pasar horas afuera, incluso 5 minutos son suficientes. Lo esencial es la constancia. Cada mañana, sin excusas, Jacob se regala ese contacto con la luz natural. Es, en cierto modo, un recordatorio de que el cuerpo y la mente están diseñados para funcionar en sincronía con la naturaleza. Ese gesto tan simple, pararse bajo el sol, es su medicina silenciosa. Le da energía, lo centra y lo prepara para enfrentar un nuevo día con claridad y vitalidad.